Amados hermanos, una vez más nos encontramos en esta serie de podcast para continuar con nuestras lecturas diarias de las Escrituras, leyendo la Biblia en un año, hoy en nuestro 10º día de lecturas, para considerar el tema que atraviesa estos textos como la gracia y la bendición que vence la confusión. La gracia de Dios y su bendición que vence toda confusión, que vence el pecado, que vence a la maldición. Comenzamos nuestro texto con un nuevo juicio de Dios por causa del pecado del hombre. El último texto de la primera sección o el último capítulo de la primera sección, la primera división del libro de Génesis, contando la historia del mundo, ahora narrando cómo surgen y cómo se separan las naciones. Las naciones entonces tenían todos una misma lengua, tenían todos un mismo pueblo, se habían negado a llenar la tierra como el Señor había ordenado. El hombre cuyo corazón es malo desde su juventud, los descendientes de Noé, andando al oriente, llegaron a las tierras del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre quiso levantar un monumento a su orgullo, a su poder, a su forma torcida de unidad, rebelándose en contra de Dios. El hombre siempre rebelde, siempre orgulloso. Y el Señor juzgó este pecado. Descendió Jehová, y aquí es donde encontramos una gran ironía. En su orgullo, los hombres quisieron edificar una torre que llegara hasta el cielo. Sin embargo, Dios tuvo que descender para verla. Eso es una manera de humillar nuestro orgullo, de recordarnos que siempre somos polvo. Oh, amados hermanos, nosotros no edificamos torres de ladrillos, pero lamentablemente seguimos queriendo edificar monumentos a nuestro nombre, a nuestra grandeza, a nuestro poder. Y Dios siempre nos recuerda que no somos dioses. Lo que está detrás de este engaño es la misma mentira de Satanás. Seréis como Dios, seréis como Dios, seréis como Dios. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua. Han comenzado su obra, nada les hará desistir. Ahora pues, descendamos como un acuerdo dentro de la Trinidad, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y así los esparció Jehová. No explica cómo, simplemente que sus lenguas fueron confundidas. No surgieron de plano los idiomas, ya que estos evolucionan, sino que simplemente dejaron de entenderse. Dios los juzgó y los separó simplemente a través
levantando las barreras del idioma. Así los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre Babel, porque confundió sus lenguas. La confusión de Babel, no simplemente por la confusión de las lenguas, por la confusión de los hombres al querer rebelarse en contra de Dios. Y se esparcieron de esa manera sobre la faz de la tierra, cada uno por su familia. Y de la línea de Sem, por su familia, vino Abraham, hijo de Taré, de la ciudad de Ur de los Caldeos, el cual tomó para sí una mujer llamada Sarai. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 145 años, literalmente, y murió en Harán. Y así nos prepara el camino para la introducción del personaje de Abraham y la reversión de todas las maldiciones. A partir del próximo capítulo, la gran sección del libro de Génesis, la familia de Abraham, la simiente prometida a Abraham, que sería quien revirtiese las maldiciones y restauraría las naciones como un solo pueblo. En Esdras capítulo 10 seguimos con la continuación de los eventos del capítulo 9, cuando las naciones de la tierra sedujeron a los hijos de Israel y ellos, como había sido su costumbre y su pecado desde antiguo, se habían mezclado con ellos, habiendo pecado en contra de Dios. Alrededor de Esdras se juntó una gran multitud y confesaron sus pecados, afirmando: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Y los cautivos establecieron el compromiso de dejar de lado a su familia, de echar fuera a las mujeres extranjeras y de ser el pueblo de Dios, un pueblo santo. Porque el amor, la fidelidad a Dios está por encima de cualquier otra lealtad. Y el verdadero arrepentimiento está en el abandonar el pecado. No simplemente sentirse mal, dolerse, sino abandonar el pecado definitivamente. Esdras vino a restaurar la santidad espiritual, la distinción, la separación de la nación, del pueblo de Dios, para el resto de las naciones, ya que el pueblo de Dios debía ser un instrumento para alcanzar a las otras naciones, a que se conviertan a Dios, y no ellos a los dioses extranjeros, no ellos al pecado, no ellos a la injusticia, sino servir para que otros conozcan, vean, entiendan, se arrepientan y se vuelvan a Dios. Sin embargo, en el hombre no tenemos ese poder y lo vemos a través de los continuos fracasos y las debilidades de la nación de Israel. Era necesario que viniera el Mesías, que muriera por nuestros pecados, que nos llenara con su Espíritu Santo, viniese a morar en nosotros, nos impulsase a proclamar el Evangelio y alcanzar a las naciones.
Por eso en Mateo capítulo 10 vemos el ministerio o el llamado, la misión es multiplicada al Señor enviar a los apóstoles. De todos sus discípulos eligió 12 y les concedió autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad. 12 hombres, su mayoría pescadores, hombres que lo habían abandonado todo para seguir a Jesús, hombres pecadores de caracteres distintos, de procedencias distintas, mostrando la gran diversidad del pueblo de Dios, pero que tenían en común servir y seguir a un solo Señor. Y a ellos les envió diciendo que de momento no fueran por camino de gentiles ni entraran en las ciudades de los samaritanos, sino que primero debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, llamando a la primera de las familias de la tierra, aquellos con los que Dios había hecho un pacto, aquellos que eran descendientes de Abraham, llamándolos al arrepentimiento, anunciando que el reino de los cielos se había acercado y apoyando su predicación. Debían predicar, anunciar la llegada del reino, el avance del reino y afirmar esa proclamación por medio de los milagros y las sanidades de gracia habían recibido. Debían proveer de gracia, de la misma manera que nosotros que recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados de pura gracia. Eso nos debe llevar a alcanzar a otros que están bajo la maldición, la ira, la enemistad con Dios, para que vengan a ser sus hijos. Debemos descansar y confiar en el Señor, en su provisión y su cuidado, como le encarga a los apóstoles de no proveerse de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de alforja, porque el obrero es digno de su salario. Les indica cómo entrar a cada ciudad y qué pasa si son rechazados. Les advierte de las persecuciones que habrían de venir, que se guardaran de los hombres, porque son enviados como ovejas en medio de lobos. De la misma manera nosotros debemos ser, como el Señor indica, astutos, precavidos como serpientes y sencillos como palomas, y confiar en el Señor, porque su Espíritu mora en nosotros y Él nos guía. Seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero el Señor nos llama a que perseveremos hasta el fin, a que permanezcamos en fidelidad hasta la venida del Señor, hasta su retorno en gloria, ya que si somos discípulos de Cristo, el mundo nos tratará como lo trató a Él. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero lo que nos debe motivar no es el temor a los hombres. No los temáis. No debemos temer a hombre alguno, sino que debemos estar dedicados a temer a Dios. No temáis a los que matan el cuerpo, mas nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Y debemos confiar, un temor confiado, un temor reverente, porque Dios guarda nuestras vidas. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Su providencia nos protege, nos guía. Debemos confiar, amados hermanos, en el cuidado y la protección del Señor. Debemos mantener nuestra lealtad a Cristo por encima de todas las otras lealtades. El Evangelio causa división entre aquellos que lo rechazan. La verdad divide. La fidelidad a Cristo
nos va a llevar a romper otras fidelidades y lealtades, mientras el mundo, como en Babel, en su confusión, trata de mantener o de construir una unanimidad basada en el pecado y en la falta de justicia y en exaltar el orgullo del hombre. Cristo nos llama a hacer la diferencia, a promover la paz con la justicia, a ser leales a Él por encima de todo, a renunciar a nosotros mismos y a seguirlo a Él como sus discípulos. Y eso traerá consigo divisiones, pero unidad en torno a Dios, en torno a nuestro Rey. Y el Señor nos promete que nos aguardarán recompensas en el cielo para todos aquellos que perseveren, fieles a Él, descansando en Él, confiando en Él, sin temerle a los hombres y proclamando la verdad de su reino. Como embajadores del reino de los cielos, llamamos a los hombres a que se reconcilien con Dios, y ese ejemplo lo vemos claramente en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 10. Vemos cómo el Señor es causa de división entre los que rechazan el Evangelio, pero también elimina las barreras que los hombres levantamos, toda la separación, aquello que se confundió, aquello que se destruyó en Babel, aquello que se corrompió, que se mezcló en el tiempo de Esdras. Ahora el Señor, a través de su amor, a través de su gracia, nos impulsa para proclamar el Evangelio en unidad, por amor. El Señor le envía su ángel a Cornelio, un gentil centurión militar del Imperio Romano, para que llame a Pedro. Y Pedro ve en una visión paralelamente, preparado por el Espíritu Santo, orquestado por la providencia del Señor, el gran lienzo lleno de animales a que el Señor le manda a matar y comer, y Pedro lo rechaza 3 veces, ya que habían animales inmundos que para un judío no le era lícito comer. Pero el Señor dice: no llames tú inmundo aquello que Dios limpió. Con esto le está enseñando que por medio de la sangre de Cristo, todo aquel que cree, sin importar su procedencia, sin importar su género, sin importar su raza, sin importar ninguna de las barreras y divisiones de idiomas o de aquellas cosas que nosotros nos planteamos para dividirnos entre nosotros, el Señor lo limpia, el Señor lo elimina y trae una verdadera unidad basada en la justicia, no en el pecado, basada en el orden, no en la confusión, basada en el temor de Dios, en la santidad, no en la corrupción. Por medio del Evangelio, Dios forma un nuevo pueblo para habitar en su reino. Pedro es llevado por 3 hombres enviados por Cornelio hasta Cesarea, y allí les habla a Cornelio y a todos los que estaban invitados: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero mi Dios me ha mostrado
que a ningún hombre llame común o inmundo. De esa misma manera nosotros debemos aprender a echar de lado nuestros prejuicios, porque ningún hombre es común o inmundo delante de Dios, sino que todo aquel que cree recibe el perdón de los pecados. Y Pedro comenzó a predicarles el Evangelio, y mientras aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que sobre los gentiles también se derramara el Espíritu Santo como sobre ellos en Pentecostés. No hubo profesión de fe, no hubo imposición de manos, hubo un derramamiento poderoso del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Eso mismo somos llamados a hacer, a predicar a todo hombre, en todo lugar, el arrepentimiento para el perdón de pecados, para que los hombres vengan a ser pueblo de Dios y reciban la gracia que vence toda confusión y que restaura todas las maldiciones por medio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.